Ahora, Japón tendrá una primera ministra, Takaichi Sana. Se espera que, con Takaichi Sana como primera ministra, las relaciones entre Corea y Japón se vuelvan bastante complicadas. Hoy analizaremos este tema. Takaichi Sana asumió como la 104ª primera ministra de Japón. Ya lo dijimos antes, pero Takaichi Sana, como primera ministra, ha enfrentado muchas dificultades en solo 1 o 2 semanas. La primera ministra Takaichi Sana apenas logró vencer al principal candidato, el ministro de Agricultura, Koizumi Shinjiro. Pero la razón de esto fue aún más problemática. El Partido Liberal Democrático actualmente no ha logrado asegurar la mayoría de los escaños en ninguna de las participaciones importantes. Por esta razón, la ayuda del Partido Komeito, que era el socio de coalición, era absolutamente necesaria. El problema es que el Komeito realmente detesta a la primera ministra Takaichi Sana. El Partido Komeito, desde el principio, es un partido que dice que no se debe discriminar a los extranjeros y también insiste en que no se debe rendir homenaje en el santuario Yasukuni. La primera ministra Takaichi Sana enfrenta escándalos con la Iglesia de la Unificación, mientras que el Partido Komeito se opone totalmente a esta iglesia. Por eso, ha habido conflictos entre Komeito y la primera ministra Takaichi Sana. Pero a medida que el conflicto entre el partido Komeito y la primera ministra Takaichi Sana se intensificó, finalmente ocurrió una situación sin precedentes en la que el partido Komeito se retiró de la coalición gobernante. Esto es grave, ya que, como mencioné, el Partido Liberal Democrático no tenía mayoría solo. Si la oposición se unía, había una posibilidad real de cambio de gobierno. Para Takaichi, era una emergencia. La oposición comenzó a unirse para cambiar el gobierno. El Partido Democrático Constitucional tiene 148 escaños, el Democrático del Pueblo 27 y el Komeito 24. En total son 199 escaños. La mayoría clave es 233 escaños. Si obtenían más, podían cambiar el gobierno, pero no lo lograron. Había muchas diferencias de opinión. El Partido Democrático Constitucional y el Partido Democrático del Pueblo tenían ideologías diferentes. La Federación de Sindicatos de Japón apoya al Partido Democrático Constitucional, pero rechaza al Partido Democrático del Pueblo. Por eso, las negociaciones fracasaron. Yoshine de Japón se unió al Partido Liberal Democrático, permitiendo que Takaichi obtuviera la mayoría de votos. En Japón, el primer ministro se elige en el Parlamento y se lleva a cabo tanto en la Cámara de Representantes como en la Cámara de Consejeros. Pero si las personas elegidas en la Cámara de Representantes y en la Cámara de Consejeros son diferentes, se da prioridad a la votación de la Cámara de Representantes. Básicamente, si ganas en la Cámara de Representantes, esa persona se convierte en primer ministro. En la Cámara de Representantes, el Partido Liberal Democrático tiene 196 escaños y Nippon Ishin no Kai 35. En total, suman 200, 31 a 2 de la mayoría de 233. Además, según informes locales en Japón, se espera que unos 4 independientes voten por la primera ministra Sanae Takaichi. Al no unirse la oposición, Sanae Takaichi fue la primera mujer primera ministra de Japón. Lideró el Partido Liberal Democrático el 4. Y, tras 17 días, fue primera ministra. Debemos poner atención a la primera ministra Sanae Takaichi. Considerada conservadora de línea dura, está mostrando una actitud muy firme. Takaichi es una persona que visita al menos 3 veces al año el santuario Yasukuni, donde están consagrados criminales de guerra de clase A de la Segunda Guerra Mundial. El partido Komeito se separó del Partido Liberal Democrático por las frecuentes visitas de Takaichi al santuario Yasukuni. También antes hizo declaraciones fuertes sobre Dokdo. Como ve a Corea de manera relativamente más negativa que el primer ministro Ishiba, se prevé que se avecinen nubes oscuras en las relaciones entre Corea y Japón. Por supuesto, también es cierto que recientemente la primera ministra Sanae Takaichi, conocida por su postura conservadora y firme, ha mostrado una actitud más cautelosa que antes. En el pasado, incluso dentro de Japón, era clasificada como una política de extrema derecha debido a sus declaraciones contundentes sobre temas como la guerra, cuestiones históricas y asuntos diplomáticos. Pero recientemente se ha notado que intenta suavizar poco a poco esa imagen dura. Del 17 al 19 de octubre se realizó el Aki Reitaisai, evento clave del santuario Yasukuni en Japón. En este evento, ministros y políticos japoneses visitan el santuario en nombre de honrar a los caídos. Pero el problema es que dentro de ese santuario están consagrados criminales de guerra de clase A de la Segunda Guerra Mundial. Durante todo este tiempo, Sanae Takaichi no ha prestado atención a esta controversia y ha visitado el santuario personalmente cada año. Además, lo ha hecho de manera constante más de 3 veces al año. Este tipo de acciones ayudó a consolidar el apoyo de los conservadores dentro de Japón, pero al mismo tiempo se convirtió en un factor que agravó seriamente las relaciones diplomáticas con países vecinos como Corea y China. Pero esta vez fue diferente. La primera ministra Takaichi no visitó el santuario en persona, sino que optó por enviar una ofrenda monetaria en su lugar. Puede parecer una diferencia menor, pero políticamente es un cambio significativo. La visita directa puede interpretarse como un acto de elogio a los criminales de guerra, mientras que el pago de una ofrenda monetaria se considera una especie de compromiso. Muestra la intención de rendir homenaje, pero busca evitar fricciones diplomáticas. Los medios japoneses destacaron esto.
Takaichi se volvió un político realista. Ahora se ha señalado que ha comenzado un cálculo diplomático con la mira puesta en convertirse en primer ministro. Takaichi ahora muestra una actitud distinta a sus declaraciones pasadas. La persona que solía decir que visitar el santuario Yasukuni era cuestión de orgullo japonés, ahora, ante la posibilidad de convertirse en primer ministro, ha optado por un juicio más realista. Expertos afirman que este cambio es una estrategia clave para la gestión del gobierno, no solo un lavado de imagen. Actualmente, el Partido Liberal Democrático se encuentra en una situación inestable sin haber asegurado la mayoría por sí solo. Y con la salida del Partido Komeito, que era su socio de coalición, el apoyo del sector moderado es ahora más urgente que nunca. Se está volviendo convincente el análisis de que Takaichi está moderando deliberadamente sus posturas firmes para minimizar la antipatía de estos grupos. La comunidad internacional observa de cerca. En los principales canales diplomáticos de Estados Unidos y Europa, se observa cuán realista puede ser Takaichi como primer ministro en diplomacia. Es decir, el pago de la ofrenda por parte de Takaichi no es simplemente un acto de compromiso, sino que se ha convertido en un evento simbólico que muestra la dirección futura de la administración del gabinete. Se puede decir que está dejando de ser un político enfocado solo en la ideología, como antes, y ahora se está preparando para convertirse en un operador real del poder. Debemos considerar la relación entre Corea y Japón. El ex primer ministro Ichiba la valoraba y tenía una buena relación con Corea. Pero si Takaichi llega a ser primer ministro, creo que esta relación podría empeorar. La primera ministra Takaichi ya tiene mala imagen en Corea por Dokdo y sus visitas al santuario Yasukuni. Pero como su base de poder es débil y no le será fácil mantenerse mucho tiempo en el poder, tendrá que buscar una manera de aumentar su popularidad. Y esa manera podría ser usando comentarios provocativos contra Corea para subir su apoyo. Expertos creen que será difícil que las relaciones entre Corea y Japón mejoren más. Creo que nosotros también debemos preparar rápidamente una estrategia de respuesta ante esto. Se dice que la primera ministra, Takaichi, está mostrando una actitud activa al nombrar mujeres y jóvenes, incluyendo a quienes compitieron con ella en las elecciones. Se sabe que planea nombrar a Motegi Toshimitsu, quien fue su rival en la elección del presidente del partido, como ministro de Relaciones Exteriores, a Koizumi Shinjiro, conocido por su estilo punk, como ministro de Defensa, y a Hayashi Yoshimasa, actual secretario jefe del gabinete, como ministro del Interior. El partido Yushin de Japón, aliado en coalición, decidió no nombrar ministros. En su lugar, se dice que cooperarán externamente con el gobierno a través de una alianza de apoyo. Pero el problema con este tipo de cooperación es que la responsabilidad sobre la gestión del gobierno es relativamente menor. Al no estar en el gabinete, no asumen responsabilidad directa, lo que debilita la cooperación. También pueden surgir temas sin acuerdo entre los partidos. Si las opiniones difieren mucho, Yushine de Japón podría no cooperar con el gobierno o el Partido Liberal Democrático. Además, Yushine de Japón está proponiendo reducir el número de legisladores en un 10% y convertir Osaka en una subcapital. Yushine de Japón nunca ha tenido experiencia en la administración nacional. Se dice que, a diferencia del pasado, ahora es probable que el Partido Liberal Democrático y el Komeito no logren aprobar políticas en la Asamblea Nacional de forma fluida. Creo que la cooperación entre Yushine de Japón y el Partido Liberal Democrático no durará mucho. Japón probablemente será una sociedad más derechista en el futuro. De hecho, la tendencia conservadora en la política japonesa no es algo nuevo. Pero la formación del gabinete de Takaichi en Japón se considera un punto de inflexión que institucionalizó claramente esa dirección. El Partido Liberal Democrático de Japón ha equilibrado el poder con el Partido Komeito mediante mecanismos de seguridad. El Partido Komeito, de origen budista, es de centro derecha y ha frenado políticas extremas como la xenofobia. Sin embargo, cuando Takaichi fue elegida presidenta, el Partido Komeito abandonó la coalición y en su lugar el Partido Liberal Democrático se alió con el más radical Nippon Ishin no Kai, cambiando completamente la situación. Nippon Ishin no Kai se considera más de derecha que el Partido Liberal Democrático. Ellos abogan principalmente por la reforma constitucional, convertir a las fuerzas de autodefensa en un ejército formal y aumentar significativamente el presupuesto de defensa, proponiendo así superar el sistema de la posguerra. Si estos partidos, como Nippon Ishin no Kai y el Partido Liberal Democrático, cooperan, naturalmente la política japonesa se centrará más en la seguridad militar. Esto se debe a que ya no existe una fuerza de amortiguamiento como el Komeito, que priorice los temas de derechos humanos, paz y bienestar. Medios y expertos en Japón creen que si se forma el gabinete de Takaichi, habrá un fuerte impulso para modificar la constitución, especialmente las cláusulas contra la guerra y las fuerzas armadas. Takaichi ha dicho varias veces que Japón no puede protegerse solo con los derechos de libertad. Takaichi es una de las figuras conservadoras más radicales del Partido Liberal Democrático, ha defendido visitas al santuario Yasukuni y ha hecho declaraciones que glorifican actos de guerra de Japón. Si esta tendencia se refleja en la gestión general del gabinete, es muy probable que la futura política de seguridad de Japón no solo fortalezca la alianza entre Estados Unidos y Japón, sino que también avance hacia la expansión independiente de su poder militar. Además, para consolidar el apoyo del sector conservador, también podría adoptar una postura aún más firme en cuestiones históricas o de disputas territoriales. En especial, existe una alta probabilidad de que resurjan conflictos con Corea del Sur sobre temas históricos como Dokdo, las mujeres de consuelo y el trabajo forzado, lo cual podría ser utilizado como un medio para aumentar temporalmente el índice de aprobación del gabinete de Takaichi. Por otro lado,
Dentro de la sociedad japonesa también surgen voces de preocupación ante estos cambios. El bloque progresista moderado de Japón advierte que, tras la salida del partido Komeito, el Partido Liberal Democrático carece de control y la administración podría inclinarse hacia una ideología específica. Es decir, muchos consideran que la formación del gabinete de Takaichi no es simplemente un cambio de gobierno, sino un acontecimiento que rompe el equilibrio estructural de la política japonesa. Como resultado, se espera que el gabinete de Takaichi haga que el tono conservador de Japón sea aún más fuerte y que ese impacto afecte no solo la política interna, sino también la diplomacia y la seguridad en general, especialmente en las relaciones entre Corea y Japón. ¿Qué piensan de la primera ministra Takaichi? Déjenlo en los comentarios. Gracias por ver el video.